Muy buenas tardes, familia. Un saludo. Soy Luis, están en la caja de Pandora y muchas gracias a toda la gente que ya estáis participando en el chat activamente y nos estáis felicitando. Pues un saludo a todos y que empecéis una muy buena semana. Están en la caja de Pandora. Como siempre digo antes de empezar, aquí tienen un enlace que si lo comparten y dicen que vamos a empezar con el doctor Ángel Luis Fernández, pues será un placer si nos ayudáis a avisar a todo el mundo en el Telegram, en el WhatsApp, en las redes sociales, Instagram, Facebook. Estamos saliendo también pues, a Facebook, a YouTube, a Odyssey y a Twitch. Y en el día de hoy empezamos la primera hora, los libros vivos con Ángel Luis Fernández, segunda hora, el viaje del héroe con José Antonio González y cerramos a la tercera hora, Conciencia Billonaria 11 con Yolanda Soria. Y dicho esto, vamos a saludar al doctor, que ya lo tenemos aquí. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, Luis, un abrazote. Pues bien, aquí estamos en el mediodía y recién acabamos de comer, ¿no? O sea que es una hora estupenda, ¿no? Es la hora de la siesta. Para dormir la siesta, ¿no? Estupenda para dormir la siesta. Pues sí, yo actualmente es el único deporte que practico, ¿no? Buen deporte, que no lo pierdas. ¿Allí los dominicanos también les gusta este deporte o solo en España? Hay gente que sí lo hace. Es que yo creo que eso es muy importante y depende un poco también, claro, de la comida. Es decir, si haces una comida fuerte, la siesta es obligatoria, ¿no? Si no la haces, pues no tanto, ¿no? Por eso en los países de habla inglesa, como los Estados Unidos, Inglaterra, algunos sitios de estos donde comen de manera muy frugal, no necesitan de la siesta, pero cuando comes fuerte, sí. Ahí está. Bueno, nos traes un buen tema, los libros vivos. ¿A qué te refieres con los libros vivos? Porque a mí me han matado con el tema. Quiero decir, cuando lo escuché dije, no sabía si era un incunable que hablaba, digo, ¿es magia o de qué hablamos? Perdón. Pues si supieses que es la primera vez que voy a hablar de esto, aunque llevo mucho tiempo planteándome si hacerlo o no. Los libros vivos se refiere a una serie de materiales impresos en forma de libros. Vamos a decir que por una rara magia se actualizan solos y que tienen, bueno, pues una especie de tinta especial, ¿no? De eso va el tema, ¿no? Porque los libros, ya sabes lo que sucede, alguien escribe un libro y al cabo de los años pues ya quedó obsoleto, ¿no? Ya el libro pues no sirve de nada, ¿no? Entonces hay libros vivos que se actualizan solos en base a la información que flota en el ambiente. Y hay también pues un grupo de personas que pudiéramos llamar, no tienen un nombre establecido, son como mensajeros de la luz, vigilantes del contenido y del lenguaje. Y entonces esas personas de vez en cuando pues recogen libros de temática especial y de un contenido importante y los actualizan, los reescriben y los vuelven a publicar, ¿no? Esta es un poco la situación y es de lo que voy a hablar. Entonces, tenemos que de vez en cuando personas que tienen ciertos libros especiales van a volver a leerlos y se encuentran con que el libro ha cambiado. O sea, el contenido es distinto, se ha actualizado, ¿no? Y bueno, pues este es el tema, Luis, ¿no? Es un tema especial, mágico, místico, de otro mundo. Pues vamos por ello, no lo había escuchado en mi vida, o sea que novedad. Vamos a disfrutar. Pues muy bien, comenzamos y como siempre hagamos algo interactivo, ¿verdad? Para que los asistentes a este encuentro pues puedan preguntar, ¿no? Como os decía, en un mundo como este nunca estuvo previsto que hubiese que escribir ni que leer, porque al principio de los tiempos, las primeras colonias que se instalaron aquí, pues se comunicaban básicamente mediante telepatía y teleempatía.
Claro, cuando haces una comunicación a ese nivel, obviamente, pues no existe la escritura, ni la lectura, ni la morfosintaxis, ni la lingüística, nada de esto, ¿no? Pero cuando, a partir del momento en que Chiquetetterlich Formalités, uno de los altos sacerdotes de Atlantis, aterriza en Egipto y es nombrado allí por los egipcios con el nombre de Tot, y ya posteriormente los griegos le llamaban Hermes Trismegisto, porque entendían que era 3 veces grande, ¿no? Tot nunca quiso potenciar nada que tuviese que ver con la comunicación verbal, pero se dio una circunstancia por la cual numerosas tribus, nómadas y grupos étnicos aterrizaban asimismo, llegaban al delta del Nilo, ¿no? Que eran tierras bajas, verdes, donde la agricultura era próspera, y entonces, bueno, hubo un aluvión, ¿verdad?, de inmigrantes a esa zona, y cada uno pues hablaba, según Dios les daba a entender, ¿no? Entre ellos no se entendían. Y al no entenderse, pues pasaban a las manos y eran personas muy agresivas y muy aguerridas, ¿no? Tot entonces no tiene más remedio que impulsar alguna forma de comunicación de otro tipo, ¿no?, para organizar el lenguaje. Y de ahí pues empiezan a surgir pues las primeras lenguas y las primeras escrituras, ¿no?, los primeros símbolos ortográficos, etcétera. Pero al principio no estaba previsto. Cuando ya se vio que una parte sustancial de la civilización iba en esa dirección, pues hay una persona que es muy importante en este sistema estelar, porque es algo así como el administrador, conocido como Machiel, y Machiel inspira este movimiento de los libros vivos. Cuando empiezan a surgir, en ese momento no había libros, ¿no?, y no se podía hacer porque todo estaba supeditado pues a las grabaciones que hacían sobre madera, sobre piel, sobre papiros o sobre piedra, ¿no? Pero posteriormente, cuando surge ya la impresión escrita a partir de Gutenberg, pues sí fue necesario, ¿no? Y entonces hubo una serie de personas muy interesantes que fueron, hoy las llamaríamos científicas, es decir, personas del mundo de la ciencia, pero que ni siquiera eran de aquí. Y entonces generaron tintas especiales, ¿verdad?, lo que pudiéramos llamar en el lenguaje que manipulamos hoy tintas orgánicas inteligentes, que eran tintas funcionales con propiedades avanzadas y que conferían al material impreso unas características especiales, porque estas tintas basaban su inteligencia en lo que hoy llamaríamos un polímero termocrómico, ¿no?, que cambiaba de color con la temperatura, pero también tenían un componente genético. Entonces se adecuaba, esas tintas captaban del ambiente los conceptos que ciertas mentes les hacían llegar para actualizar todo aquello que en un momento dado empezó a estar escrito, ¿no? Y aunque, bueno, aquello funcionaba, pero no era para ninguna aplicación comercial, de manera que poco a poco pues fue quedando para unos pocos, ¿no?, los que en la antigüedad llamaban alquimistas. Así que este es un poco el epicentro de todo lo que voy a comentaros, ¿no?, las tintas inteligentes que después de ser impresas reaccionan presentando cambios en alguna de sus propiedades, ¿no?, ellas solas, o sea, no hace falta programarlas, ya están programadas en origen para captar pues eso del ambiente y de ciertas mentes, todo aquello que pueda actualizar lo que queda escrito, ¿no? Y así pues, bueno, se hicieron los alquimistas,
trabajaron mucho en esto, o sea, realmente mucho más que en la conversión de plomo en oro y todo esto, ¿no? Y esto fue un arte que se fue perdiendo con el tiempo, ¿no? Había tintas que hoy pudiéramos llamar cromoactivas, ¿no? Que cambian de color en base a pues, algún tipo de fenómeno externo, ¿no? Y también las había, si las llamásemos hoy, podríamos hablar de termocrómicas, que cambian también en función de la temperatura y un cambio que puede ser reversible o irreversible, ¿no? Había tintas también fotocrómicas, ¿no? Variaban con el tipo de iluminación, había fotoactivas, había de todo, hasta fluorescentes, no fosforescentes. Había tintas de todo tipo, ¿no? Y bueno, pues estas tintas, todavía hay libros que contienen estas tintas. Claro, los libros están, algunos se perdieron, pero otros están muy localizados, ¿no? Y, perdón, están muy localizados y muchos de estos libros son libros que vienen de atrás, ¿no? Son libros antiguos que están muy custodiados, ¿no? Muy custodiados, empezando por los papiros mágicos griegos, por ejemplo, del siglo II a.C., que contenían pues, rituales, adivinaciones y cosas de estas, ¿no? Y posiblemente lo más tentador de estos libros pues era cómo en algunos los escritores se atrevían a describir cómo ellos tenían como una especie de asistente sobrenatural, como una entidad de otro mundo que les ayudaba a cumplir órdenes que venían en forma de inspiración, ¿no? También había hechizos de adivinación y hasta ceremonias que aparecían en todos estos libros, ¿no? En algunos hablaban de ciertas lámparas que no sabían describir o ciertas nebulosas que creían que era incienso, ¿no? Y bueno, poco a poco, pues se fueron dando cita a lo largo de estas impresiones liturgias especiales, como la liturgia de Mitra, ¿no? Que era una ceremonia que describía cómo ascender a través de 7 planos superiores de existencia y comunicarse con esta deidad, ¿no? Pero también hay libros, de este tipo de libros, y cuando me refiero a que hay libros no son todos, sino que dentro de estas ediciones a lo mejor era 1 o 2 libros, no más, o sea, podían editar, qué sé yo, 100 libros, 1000 libros, pero esto solo afectaba a uno en algunos casos, ¿no? Hay uno muy curioso, con un nombre curioso en español, que seguramente habéis oído hablar de él, que es La Polla Negra, ¿no? Este es un texto francés del siglo XVIII y que es en realidad un tratado científico, entre comillas, ¿no? Que estudia los talismanes mágicos, ¿no? Y objetos especiales grabados con palabras místicas que, según ellos, protegían y empoderaban al usuario, ¿no? Se dice que fue escrito por un oficial anónimo del ejército de Napoleón que afirmaba haber recibido el contenido de un mago misterioso durante la expedición a Egipto, ¿no? Pero hay otros libros también, el famoso Ars al-Mabel, ¿no? Que es el libro cuarto de la llave menor de Salomón, también conocido como el Lemegeton, ¿no? Que es un grimorio del siglo XVII, creo, ¿no? El autor no se conoce, ¿no? Y este Lemegeton proporciona un plano para construir un altar mágico que hoy sería considerado como una especie de nave espacial, ¿no? Y se compone de 4 altitudes, cada una de las cuales con un conjunto único de seres del espacio, con diferentes dominios. Y bueno, pues este es un poco el caso, es decir, que estos libros antiguos, en muchos casos, pues ya eran escritos así, por lo menos un ejemplar. Y ese ejemplar era autónomo, como digo,
se actualizaba constantemente, ¿no? Pero a la par se iban creando también en personas especiales esa, pues no sé cómo denominarla, esa actividad, ¿no? O ese trabajo especial de actualizar los libros. Entonces, grupos de seres especiales, no visibles, pero que inspiran aquí en esta esfera, también inspiran a ciertas personas a actualizar los contenidos de otras personas a quienes conocieron o con quienes convivieron, o a veces cuando se elige a alguien, ese alguien pues ha sido el mismo autor que en otro tiempo, en otra vida, hizo tal o cual libro, ¿verdad? Y entonces a veces es el mismo autor, renacido en estas circunstancias, quien a través de publicaciones periódicas va tomando esos textos que se escribieron antes y los va actualizando, los va adaptando o los va eliminando, ¿no? Y un caso que merece la pena destacar, que es el de Jean de La Fontaine. Ya sabéis que este hombre, Jean de La Fontaine, escritor francés, fabulista, ¿no? Que elaboró su segundo compendio de fábulas allá por 1678-79, y también intentó llevar esto pues incluso a la producción teatral, ¿no? Al final lo eligieron miembro de la Academia Francesa y en el 82, del 82 al 85, en 1600 me refiero, fue cuando dio a la imprenta unos nuevos compendios, ¿no? Y lo que se publicó a partir de 1694, en un par de casos fueron libros vivos, ¿no? Cuando irrumpe la imprenta, en la Edad Media, ya mucho antes, ¿no? Pues lógicamente podéis imaginar que ha habido una revolución, ¿no? En ese momento, pues los libros ya no había que hacerlos a mano, ¿no? Sino que se podían copiar con una rapidez impresionante y su impacto pues fue grande, ¿no? Yo creo que la historia hoy pues no sería la misma, ¿no? Sin la invención de la imprenta, porque su uso cambió por completo la cultura occidental y posteriormente la historia del mundo, ¿no? Así que bien podríamos decir que hasta ese año de 1453 los conocimientos se transmitían mediante manuscritos que eran elaborados básicamente por los monjes, que eran los únicos que sabían escribir, ¿no? Pero con la invención de la imprenta, pues este proceso de copiado se aceleró y entonces ya llegó al público pues una importante difusión de conocimientos y claro, esto abarataba los costos de producción, ¿no? Hasta aquí un poco el concepto. ¿Cómo son los libros vivos? Estos libros son extraños. Quienes poseen uno se dan cuenta que el libro es como una entidad viviente. Sí, tiene forma de libro, ¿no? Tiene unas cubiertas y unas páginas, pero es como una entidad viviente. Es una entidad con la que es posible comunicarse. Es una entidad, el libro vivo, es una entidad que tiene sentimientos, que siente. Es un libro que inspira. La persona que posee uno sabe, bueno, al final ya se da cuenta de que es así, sabe que no debe leer el libro de forma secuencial, página tras página, sino que ese tipo de libros está organizado de tal manera que permite que cada día sea una sorpresa. O sea, tú vas al libro y lo abres y en esa página hay algo, ¿no? Habitualmente, como son dos páginas, siempre hay dos contenidos integrados. Uno es para el que abre las páginas, se aplica a su vida personal, pero el otro aplica a la humanidad, al entorno, a los demás. Es decir, uno es interior, otro es exterior.
y siempre es exacto. O sea, quienes poseen uno se dan cuenta de que el mensaje que aparece allí es exactamente el mensaje que necesitaban leer, el mensaje que necesitaban captar y también el mensaje que pueden irradiar. Como consecuencia, si estas personas además se encuentran sumidas en un estado de elevación de la conciencia razonablemente aceptable, pues ahí encuentran una fuente de inspiración tan grande que hace que estas personas inmediatamente sientan que aquello supone y representa una magia de tal envergadura que les hace empezar a escribir. No quieren perder absolutamente nada de lo que llega a su mente en ese momento, que es algo insólito, inaudito, inesperado. Y entonces estas personas escriben. Y lo que escriben pues es básicamente la inspiración de ese libro al que tienen acceso. Naturalmente, cuando se dan cuenta, pues esto no lo comparten, a nadie dicen que tienen ese libro. Estos libros llegan a cada uno de las maneras, de las formas más increíbles, ¿no? A uno le puede llegar un libro de esto porque sacó la cabeza a ver quién pasaba por la calle y de repente le cae un libro encima, no se sabe de dónde, ¿no? Y vamos, hasta le hace un poco de daño en la cabeza, lo agarra, ¿qué será esto? ¿De quién será? Si se trata de un edificio, pregunta, nadie sabe nada y demás, y termina y se lo queda, ¿no? En otros casos, los libros aparecen como por arte de magia, es decir, en un lugar donde no había nada, de repente aparece el libro. Casi siempre son libros antiguos, no modernos, o sea, muy bien encuadernados, aunque en ocasiones, lógicamente, es por la cantidad de lugares por donde habrán pasado, pues están ya un poco estropeados, ¿no? Pero nunca está estropeado el mensaje, las hojas. De estar estropeado algo son las cubiertas del libro, ¿no? Estos libros vivos son como seres humanos vivos también. O sea, hay libros que a lo mejor, pues no sé, imaginaros un libro de estos que aparece en Argentina, pero antes de estar en Argentina, el libro ha pasado por Singapur, ha pasado por Suiza, ha pasado por la extinta Unión Soviética, ha pasado por una tribu africana y luego en un barco fue a parar a Panamá y de Panamá, pues a bordo de un camión, terminó yendo a un mercadillo en Argentina, ¿no? Son historias absolutamente insólitas. Pero lo que sí es claro, la gran sorpresa que se llevan estas personas con estos libros ya no es tan solo el mensaje puntual para ese día, para ellos y para la humanidad, sino es el hecho de que si son sagaces y comprueban a lo mejor un determinado texto, cuando vuelvan a leerlo, porque estos no son libros de investigación, no, son libros simplemente de contacto. Pero bueno, si tienen buena memoria y han leído un mensaje determinado y al cabo de unos meses pues vuelven a leer aquel mensaje, observarán atónitos que el mensaje ha cambiado, que sí está en la misma línea, pero que ha cambiado, está adecuado, ¿no? Y bueno, pues este ha sido el trabajo, el gran trabajo de los alquimistas, ¿no? Hay alquimistas que tuvieron una labor callada importante en el desarrollo del conocimiento científico y no solo se destacaron en el terreno de la química, sino también en el terreno de la genética, ¿no? Se han aprovechado, lógicamente, en un momento dado los intereses que tenían los seres humanos y siguen teniendo, ¿no? Pues por lo oculto, el origen y la composición de las cosas, etc. Porque esto no es tan solo la alquimia, una práctica, digamos que protocientífica, ¿no? Sino una disciplina filosófica que al final trataba de entender un poco la composición de las cosas y así poder recrear objetos de valor, como lo que decía, ¿verdad?, del conde de Saint-Germain, por ejemplo, transmutar el oro a base de plomo, ¿no? Y los primeros indicios vienen de atrás, es decir, curiosamente acabo de hablar de Saint-Germain, pero
en el mundo alquímico apenas se menciona a Saint-Germain. Estas primeras prácticas, como os comentaba al principio, se pueden encontrar primero en Egipto y Mesopotamia con la llegada de Thoth, ¿no? En aquel tiempo el objetivo principal pues era la creación de la piedra filosofal famosa, ¿no? Que según se quería, pues podría no solamente convertir metales en oro, sino ayudar a los seres humanos a alcanzar pues la longevidad o lo que siempre ha constituido una gran inspiración, que era la vida eterna, ¿no? Así que desde la más remota antigüedad, los metales fundamentales para ellos en aquel tiempo, como el oro, el mercurio, el plomo, el cobre, el hierro, el estaño, se hacían famosos y también estaban presentes en las tintas, en estas tintas mágicas. Entonces la gente creía que aquí se podía aspirar a sufrir una transformación natural, cuyo producto final pues era la más máxima elevación o la transmutación en oro de cualquier cosa, ¿no? Y como os decía, pues los alquimistas, la mayoría pasaron desapercibidos, ¿no? Y quienes han sido presentados como alquimistas realmente no lo eran, ¿no? Ya os comentaba de Hermes Trismegisto, que de alguna manera pues está considerado como el padre, ¿verdad?, de esta ciencia. Y también era pues en aquel tiempo la única persona que, de cierto nivel intelectual, que era conocedora de la historia anterior al diluvio, ¿no? Y también, como os comentaba, los egipcios lo consideraron un dios, por eso lo llamaron Thoth, que era el dios de la sabiduría. Y luego Hermes, que era también un dios, pero diferente, griego, que era el mensajero de los dioses olímpicos, ¿no? Y este fue el primero que formuló los principios de la alquimia, que luego estuvieron presentes en estos libros, ¿no? Principios de género, de causa y efecto, de ritmo, de polaridad, de correspondencia, de vibración y el principio de la espiritualidad, ¿no? Después ya vienen los sabios griegos, algunos fueron grandes alquimistas, ¿no?, pero pasaron desapercibidos como ellos, como Aristóteles o Platón o Empédocles, por ejemplo, que desarrollaron el concepto de que todas las cosas estaban formadas por esos 4 elementos que conocéis bien: agua, aire, fuego y tierra, y los 3 principios elementales para ellos, que eran la sal, el mercurio y el azufre. Y en este sentido, los postulados de Aristóteles de que todos los elementos y las cosas tendían a la perfección, pues fue interpretada por los alquimistas como el principio de la proporción perfecta de estos elementos. Es decir, que cuando los elementos son mezclados en la proporción perfecta es cuando se puede producir una transmutación. Si no, no. Y llegamos a un momento en que el mundo árabe ostentaba de alguna manera el liderazgo no solo intelectual, sino científico del mundo, ¿no? Y hay un alquimista árabe muy, muy importante. Yo creo que es la primera vez que se habla de esto, ¿no?, que fue la primera persona a la que estos seres que ayudan en la esfera, unos visibles y otros no visibles, ¿no?, conocidos en algunos lugares como Melquisedec, le dieron la encomienda de empezar a desarrollar libros vivos, ¿no? Y este alquimista, pues se llamó, era un filósofo también, Abu Musa al-Sufi, pero era conocido como Heber, ¿no? Creo que fue el más importante del mundo árabe en toda su historia, ¿no? En Occidente les resultaba difícil hablar de Abu Musa al-Sufi, le llamaban Heber. Nació en lo que hoy es Irak y vivió en muchos sitios, ¿no? En
Jorasán, vivió en Irán también, y fue el primero que estableció un laboratorio científico y el primero que puso a punto, antes de la imprenta, cuando los libros todavía se escribían a mano y se encuadernaban, fue el que puso a punto el primer libro vivo, ¿no? Los trabajos de este hombre pues fueron como una recopilación de todo lo que se sabía sobre química. Hasta entonces, para la mayoría de la gente pues era algo mágico, ¿no? Él consideraba que los metales tenían como base fundamental azufre y mercurio. Y aunque hoy hay muchos científicos, bueno, pues por la versión que tienen algunos al mundo árabe, que cuestionan la existencia de este hombre, porque no se sabe mucho de él, ni dónde vivió, ni nada, sí se han encontrado restos de su paso por Sevilla, en España, ¿no? Y uno de los libros fundamentales que él ha donado a la humanidad, pues es la suma de las perfecciones del magisterio, porque gracias a él fue que se descubrió el nitrato de plata. Y también escribió, seguro que habéis oído hablar de los 70 libros, o el libro de la balanza, o el Mercurio Oriental, el libro de la Gloria, el libro puro. Este libro puro fue el primer libro que se hizo en ese sentido. Hubo otros alquimistas que pasaron desapercibidos para la humanidad en sí, pero no para estos seres que inspiran aquí a seguir, ¿no? Como el filósofo chino Ko Hun, ¿no? En el siglo III a.C., ¿no? Que fue el que inició la alquimia en el Imperio Celestial, la época en la que vivió el famoso alquimista al que me refiero, ¿no? Y hay otros, bueno, cuando digo famoso, famoso en partes de China, o sea, no lo es, pero bueno, es una manera de enfatizar, ¿no? Y hay otros que consideran que hay un documento histórico como el Edicto Imperial, que fue fechado ya por el año 144 a.C., donde se prohibía la creación de oro y que, bueno, al final pues son evidencias de la práctica alquímica en la época, ¿no? Pero estos fueron importantísimos, ¿no? También el alquimista Abu Ali al-Husayn, que fue conocido en Occidente, como Avicena, ¿no? Ya habréis oído hablar de él como Avicena, que es el autor del libro de los remedios, ¿no? De este libro de los remedios hay un libro vivo, hay uno solo, que es un libro vivo, el primero, ¿no? Donde lo que antes consideraban remedios, pues al final pues, resultaba ser venenoso, y entonces este libro se iba actualizando solo. No sé dónde estará el original del libro de los remedios actualmente, tal vez en un museo, pero si lo observan, si se sabe dónde está, verán que va cambiando todo y está totalmente actualizado. Es decir, lo que pone hoy es verdaderamente curativo, no hay nada que no lo sea, ¿no? Este hombre fue criticado en su momento por sus colegas, ¿no? pero es considerado pues, lo máximo que hay, ¿no? Y también pues, hay una persona, otro alquimista que nadie supone que fue alquimista, pero lo fue, y que fue el precursor. A él se le ordenó, digamos, que se le encomendó la tarea de encontrar un libro lo suficientemente importante. Al final resultó ser un libro de fábulas de Jean de La Fontaine, pero este fue años antes, ¿no? 100 y pico años antes, la persona a la que se le encargó iniciar el proceso para que después uno de aquellos libros fuese otro libro vivo fundamental.
Me estoy refiriendo a Nicolas Flamel, ¿no? Que bueno, o sea, son pocos los que le han considerado un alquimista. Este era un francés, pero también era, y por eso se le encargó, escribano y copista, ¿no? Porque quienes le conocieron sustentaban la idea de que él tenía la capacidad de crear la piedra filosofal. Y según cuentan los que han estudiado su vida, durante la Guerra de los 100 Años, este Flamel consiguió un manuscrito antiguo sobre la alquimia y desde entonces dedicó su vida entera a entenderlo, a estudiarlo, a descifrar sus misterios, ¿no? Y viajó por todas partes. Estuvo en España también y se convirtió en un experto del griego antiguo y del Cábala, ¿no? Que ya sabéis que es una escuela de pensamiento esotérico del judaísmo. Él tuvo mucha influencia en la cultura popular y se le menciona, no todo lo que se debiera, pero sí se le menciona a veces en estudios y novelas sobre la alquimia, ¿no? Por ejemplo, aparece su figura en la saga de Harry Potter y la piedra filosofal, ¿no? Y tiene un libro, él, que es el libro de las figuras jeroglíficas, que se considera pues, el texto occidental más famoso sobre la alquimia. En él habla sobre los esfuerzos por conseguir la piedra filosofal y sobre la creación de homúnculos. Es decir, es una copia en pequeño de un ser humano que bueno, dio mucho. Y bueno, pues esto es un poco a grandes rasgos, ¿no? Lo que quería comentaros. Puedo seguir hablando, pero quisiera responder alguna pregunta si las tenéis, ¿no? De estos libros, para que tengáis el concepto claro, ¿no? Así que si tenemos alguna pregunta, vamos a hacer un inciso y luego podemos continuar. Perfecto. Doctor Ángel, ¿a usted le ha caído algún libro de estos en la mano? Pues no puedo contestar a eso, Luis. No puedo. Tengo muchos libros. Yo tengo mi biblioteca aquí en este momento es como de 8.000 y pico libros, ¿no? Pero no puedo decir, o sea, no puedo responder a eso. Me disculpas. Sí, sí. Entonces, así entendiendo, unas culturas venidas de las estrellas son los que dieron esa tecnología, en un principio aquí en la Tierra, en la época de Sumeria, para que esto se logre y luego al cabo del tiempo alquimistas han conseguido también el mismo patrón. La pregunta sería, ¿actualmente la ciencia actual es capaz de hacer este tipo de tecnología o todavía no? No, todavía no, y no creo que la vaya a hacer porque ya estamos en otra onda, o sea, estamos asistiendo a la desaparición de los libros, ¿no? Como material gráfico. Ya ahora mismo en esta situación en la que Elon Musk ya está anunciando los logros de Neuralink, entonces ya no habrá ni libros, ni escritura, ni lectura, ni nada de eso, o sea, todo van a pasar a ser datos en el cerebro, pero sin ningún formato ni sustrato escrito que haya que leer ni nada, sino sencillamente serán incursiones ondulatorias al cerebro que el cerebro va a entender y va a actuar, ¿no? También estamos en el principio del final del habla, o sea, ya no es como que ya pasó lo de los libros, ¿no? Carla Alfaro nos pregunta, ¿nos puedes dar un ejemplo de un libro vivo que fue visto ahora en este tiempo? Pues podría dar, pero vuelvo a la parte anterior, o sea, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque quienes tienen un libro de estos, y yo conozco varios casos, pero lo hacen con total y absoluta discreción, o sea, no lo usan para nada, ¿no? Todas estas personas son especiales porque simplemente con la óptica de otros, pues podrían agarrar el libro, hacer una rueda de prensa y demostrar allí lo que hace el libro y demás y ponerse a ganar dinero como escombro, ¿no? Pero no lo hacen, ninguna de estas personas lo hará. Los libros van a caer siempre a manos de personas íntegras que de ninguna manera
En ningún caso van a hacer esto. Tenemos al doctor José Fernández, dice, buenas tardes, doctor Ángel. La alquimia se creó en principio para cosas tan comunes como crear oro, etc., pero bajo su criterio, ¿se creó la alquimia con fines más oscuros? Bueno, pues esto, José, es como todo, ¿no? No se creó para fines oscuros, pero sí se utilizó para fines oscuros en algún momento. De hecho, muchos de estos libros antiguos que son verdaderamente clásicos, ¿no? Terminaron utilizándose justamente para estos fines, ¿no? O sea que la idea nunca fue, ¿no? Pero efectivamente algo de esto hay. Esto es al final como la energía nuclear, ¿no? Que la energía nuclear, pues en realidad estaba prevista para otra cosa, ¿no? Para conseguir energía barata, ¿no? Etcétera, pero no. O sea, al final realmente no sucedió así. La terminaron usando para destruir ciudades y no. Y bueno, dentro de estos libros que se han utilizado mal, a los que me refería antes también, bueno, pues hay un grimario que no sé si habréis oído hablar, me imagino que sí, el Picatriz o Picatriz, como dicen algunos, que es un grimario de la magia astrológica, ¿no? Y que básicamente pues se refiere a hechizos y encantamientos para canalizar las energías ocultas que ellos creían de planetas y estrellas para alcanzar el poder, precisamente. O sea que efectivamente no se creaban para eso, pero sí se utilizaban, ¿no? Lamentablemente, ¿no? No sé si habéis oído hablar también del libro que es muy venerado, ¿no? El Ars Notoria, ¿no? Que es el Grimorio de Salomón, que fue compilado allá por el siglo XIII, ¿no? Y este no contiene hechizos, ¿no? Ni pociones ni nada de eso, pero sí la adquisición de aprendizaje, el dominio de la memoria para hacer trampas. O sea, promete a los practicantes el dominio de ciertas artes para hacer trampas. O sea, para fastidiar a otros, ¿no? O sea que sí, tienes razón. Aurora, desde España, dice, ¿el libro de la vida es uno vivo? El libro de la vida. Yo creo, Aurora, que eso debería responderlo tu intuición, no yo. Pregúntaselo a tu intuición, o sea que ahí obtendrás la mejor respuesta, ¿no? A mí me sale que sí. Pero el libro de la vida, lo que sí es cierto es que es uno de esos libros que no exige una secuenciación para seguirlo, es decir, que es un libro que puedes abrir cada día donde tú quieras y que seguro que vas a encontrar algo, un mensaje especial para ti. Tenemos a María Cristina. Buenas tardes, doctor. ¿Podría ampliar acerca de lo sucedido con Le Fontaine? Es decir, ¿ayuda para escribir sus fábulas? Gracias. Pues sí, o sea, los libros de fábulas de La Fontaine, especialmente en la última etapa y en el libro que comprende sus fábulas principales, pues evidentemente tiene influencias como eso, ¿no? Pero ese es uno de los mejores ejemplos que hay de cómo cada fábula de ese libro, no de otros, esto que estoy hablando es del libro vivo de La Fontaine. Y esas fábulas se presentan en una doble vertiente. Por un lado, quien las lee, la persona que tiene el libro. También quiero subrayar algo importante, y es que estas personas no se consideran las dueñas del libro, sino las depositarias. Porque estos libros no se pueden vender, no tienen precio. Si alguien supiese cómo son estos libros y se sacasen a subasta, no tienen precio. O dicho de otra manera, pues uno de estos libros pues pudiera tener un valor, pues no sé, o sea,
incalculable, o sea, un valor superior a la mayor fortuna del mundo, por decirlo así. Esto es incalculable, o sea, no tiene precio, tiene un valor, pero no precio. Y estas personas son conscientes de que son depositarias y los cuidan y los tienen en un lugar especial, o sea, consideran que eso es como un regalo del cielo, ¿no? Que tienen allí y que en su momento dado, pues, habrán de ceder como a una carrera de relevos a alguien, ¿no? Pero sí, en el caso de Le Fontaine es un caso claro donde cuando abres la página, el libro, perdón, en un determinado punto, pues encuentras un mensaje para ti, eso es para ti, porque el libro te conoce, la tinta de ese libro tiene componentes genéticos, ¿no? Que interactúan con tus propios componentes genéticos y sabe todo de ti. El libro lo sabe todo de ti. Y entonces hay un mensaje personal único en la eternidad para ti y otro para la humanidad. ¿Cómo se hace llegar el de la humanidad? Depende, o sea, unas veces es más fácil, otras no lo es. O sea, hoy con las redes, pues no lo sabes. De repente sacas un mensaje, un escrito, y tiene una trascendencia capital, o sea, se convierte en viral rápidamente, y otras veces no, tiene el mensaje más importante para la humanidad, y en ese momento la humanidad está representada por 4 personas que son las que lo leen. O sea que estas cosas son así. Pero sí, La Fontaine es el mejor, uno de los mejores ejemplos de este tipo de libro con sus fábulas. La humanidad queda totalmente retratada ahí, totalmente. Nora dice, ¿hay actualmente un libro vivo en América hoy? Sí. Sí. Uh-huh. El doctor José nos dice, en la actualidad, ¿hasta qué punto es importante la alquimia? Para mí la alquimia en este punto, José, la alquimia más importante de hoy es la alquimia mental, no de otro tipo. O sea, lo otro ya está pasando a la historia. Ya estamos saliendo de la tecnología industrial para adentrarnos en el transhumanismo y después entrar en la tecnología biológica, después la tecnología mental, después la tecnología de la luz. Ya estamos saliendo de eso. O sea, ya la alquimia tal y como era concebida, pues únicamente va a quedar justamente dibujada en estos libros. Lo demás no. La alquimia que hay que desarrollar es la alquimia mental, la alquimia que destila amor, que destila comprensión, que destila solidaridad, esa alquimia de la transmutación de sentimientos, la alquimia de la conciliación. Esa es la que hay que desarrollar ahora. Mayra dice, ¿la Cábala es un libro vivo? No, no lo es, ¿no? Nos pregunta. Vale. Kenny dice, ¿los libros vivos fueron inspirados para qué tipo de sociedades? ¿Tiene algo que ver el desarrollo espiritual de un conjunto de personas? ¿Massiel sigue inspirando en este ámbito? Gracias por sus respuestas. Sí, Massiel sigue inspirando naturalmente y estos libros no han sido dirigidos a ningún tipo de sociedad en concreto, sino a todos, o sea, a la humanidad como única sociedad. O sea, estos libros no contemplan sociedades realmente, contemplan a la humanidad. Contemplan la humanidad que uno lleva interiormente y la humanidad que está fuera. Dice, aquí hay una pregunta de Mayra, dice, ¿hay personas que son libros vivos? Pues las hay que son parecidas, algo parecidas. Es que aquí me hacen una pregunta, dice, usted dice que aparecen de forma mágica, ¿puede dar un ejemplo? Ya en el vídeo ha dado algún ejemplo, pero bueno. Si Sí, más. Bueno, he dado un ejemplo al principio, ¿no? Efectivamente, o sea, siempre aparecen de forma mágica. Es decir, estos libros, por ejemplo, no se pueden comprar. Tú no puedes ir a un anticuario y
y verlo, qué bonito, me lo llevo, y luego descubrir que es uno de estos libros. No es así, no funcionan así. Aparecen de la manera más increíble. Hombre, lo que sí puede hacer es, a veces estos libros aparecen donde menos te lo puedes imaginar, o sea, pueden aparecer en un puesto callejero de alguien que, qué sé yo, que está vendiendo bocadillos, ¿no? Y que de repente en una esquina tiene allí un mamotreto, y eso que tienes ahí, no sé, bueno, voy a tirarlo mañana, no sé, bueno, me lo das, ¿cuánto quieres? Algo así. Pero sí, siempre aparecen en forma mágica. Fernando, ¿la magia está en el libro o en el que lo consulta porque inspira sus cambios por su vibración, o en ambos a la vez? Bueno, yo diría, Fernando, que en los dos a la vez, porque... Pero no hay casos, o sea, cuando estás en presencia de uno de estos libros, algo sucede en ti. La magia está en el libro, ¿no? Pero evidentemente tienes que tener una persona con una elevación suficiente para darse cuenta, ¿no? Porque una persona que no pasa de cierto nivel vibratorio en su frecuencia oscilatoria y vibratoria, pues no se entera de nada. O sea, dirá, qué bonito es este libro, ¿no? Entre otras cuestiones, por lo mejor ni intenta abrirlo ni leerlo, y si lo abre es para ver cómo están conservadas esas hojas, ¿no? Entonces la persona también necesita tener... Esto es como un matrimonio, es decir, es como una pareja. El libro es tu pareja. Llega un momento en que tú sientes una mimetización con el libro. Sientes que el libro te habla, ¿no? Te inspira, te calma cuando estás inquieto, te consuela cuando estás triste. Es decir, el libro es un elemento extraño, difícil de describir en ese sentido, ¿no? El libro, por ejemplo, cuando hay un mal ambiente alrededor y tú abres el libro, es como si generase pues una serie de campos eléctricos y químicos que estabiliza todo lo que hay alrededor. O sea, por eso estos libros son especiales, pero claro, tienen que estar bajo la protección de una persona con cierto nivel de elevación. Si no, el libro sería pues como una especie de ladrillo, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora un momento a comentar los seminarios. Ya tenemos todos los seminarios que se van a hacer en 2022, que los hace aquí el doctor Ángel Luis Fernández, online vía streaming a través de la caja de Pandora, bueno, en Aulas Pandora, mejor dicho, y presencial offline. Empezamos el Árbol de la Vida el 23 de enero, el 20 de febrero las emociones, la salud y el cuerpo, la mente y el espíritu. Luego seguiremos el 20 de marzo, tiempo y procrastinación, y así seguiremos con todo lo que está escrito en este póster, que lo pueden parar cuando quieran y lo pueden ver más detalladamente, pueden hacer una foto, engrandarlo, y así ven todos los temarios que tenemos hasta el 18 de diciembre, que es una pasada. Presencial, offline, ¿qué quiere decir, doctor Ángel? Pues offline es que queremos intentar, porque ya hace mucho tiempo que no hacemos estos seminarios en presencia de quienes están en Santo Domingo, República Dominicana. Entonces, por ejemplo, hasta hace 2 años hacíamos simultáneamente el online para quien no está en República Dominicana, pero el que está en República Dominicana y quiere asistir en persona, pues que pudiera hacerlo, ¿no? Entonces estamos intentando hacerlo ahora sí, a ver si contribuimos en alguna medida a retomar la normalidad, porque si no la gente no sale de casa. O sea, que es volver un poco a lo que hacíamos antes. Bueno, si entran en la página del doctor Ángel Luis Fernández, es que yo no sé decir la palabra, sí. Es de IGEWE. Es de IGEWE, ahí tienes todos los libros que en este caso tiene el doctor, el último, De los cielos a los celos, pero que tiene más de 40 libros, o sea que podéis ahí adquirir y leer hasta cansaros, yo creo que durante años. Entonces, también tenéis podéis entrar a lo que os gustan los libros. Y hoy el tema va de libros, pues que sepáis que el doctor hace libros y que aquí tienen todos los libros. ¿Hay alguna recomendación de alguno que quiera recomendar, doctor? Hombre, Luis, pues eso es difícil porque al final es como pedirle a un padre que diga cuál es su hijo favorito, ¿no? Tal vez lo tenga, pero no lo va a decir pues por prudencia, ¿no? Porque alguno de ellos podría sentirse mal. Son libros distintos.
Yo los tengo bastante bien equilibrados, entiendo yo, porque la mitad de mis libros son de corte científico, pero la otra mitad, desde el año 2000 más o menos, pues son ya de tipo elevación de la conciencia, autoayuda, etcétera, ¿no? Y aunque he seguido con los libros científicos, ¿no? Ese, por ejemplo, de los cielos a los celos es un libro científico, ¿no? Pero, bueno, he tratado de alguna manera de compaginar ambas facetas, ¿no? Ahí está. Y nada, y ahora ya vuelvo a poner el árbol de la vida, ¿no? Que es el seminario que tenemos ahora ya, el 23 de enero. Este es Entrar un en aula. seminario, sí, Sí, perdona Luis, este es un seminario especial porque hace ya muchos años que me venían sugiriendo que hablase de esto, ¿no? Porque yo, en general, en muchas de mis charlas sale este tema, no sé por qué. Entonces es explicar un poco cómo nuestras vidas tienen forma de árbol. Es decir, tenemos un tronco, pero en esta misma dimensión, en esta misma vibración, tenemos otras vidas. Son como las ramas del árbol. Cada vez que generamos pensamientos, generamos líneas de tiempo. Entonces vivimos simultáneamente en otras partes, tenemos otras vidas, otras profesiones, otras familias. Se da la circunstancia curiosa de que a lo mejor pues alguien muy cercano a nosotros en esta línea de tiempo pues acaba de morir pues por cualquier cuestión, pero eso es en esta línea de tiempo. A lo mejor en otra línea de tiempo de este mismo tronco, en esta misma dimensión, esa persona sigue viviendo, pero haciendo otra cosa, ¿no? Y bueno, pues ha desarrollado familias distintas, etcétera. De eso es de lo que voy a hablar. Por eso se llama el árbol de las vidas en esta vida. Y es un tema que yo creo que es muy especial, muy bonito, ¿no? pues yo comentaba que la gente que nos escucháis por audio, en iVoox, en Spotify o en YouTube directamente os lo escucháis, que entréis en aulaspandora.com, buscáis autor, en este caso el doctor Ángel Luis Fernández, y elegéis concretamente este, ¿no? Pero tenéis, de los últimos años atrás, tenemos todo lo que hemos hecho en los últimos años. Entonces, siempre podéis ir atrás y tenéis, pues, bueno, todas las formaciones, bueno, talleres, estos, sí, bueno, no sé cómo llamarlo, talleres, mini talleres y ahí tenéis. Seminario, ¿no? Seminario sería la palabra. Pues todos estos seminarios y, bueno, tenéis todos los años que hemos estado haciendo. Vais y vais, como digo yo, pues haciendo el que no lo tenga. De todas maneras, usted también está dando algún tipo, ¿no? de titulación o certificado o algo, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto no siempre lo hemos hecho, pero este año volvemos otra vez. Cada seminario está valorado con 5 créditos universitarios en el sistema universitario de los Estados Unidos, pero también sirve para obtener titulación o una titulación, por ejemplo, en la rama de medicina natural en México, a través de Massage, que es el único centro que tiene la autorización oficial para impartir certificados, diplomaturas y licenciatura en medicina natural. Entonces, estos seminarios, uno va coleccionando esos créditos y puede aplicarlos a estos estudios y obtener una titulación norteamericana o una titulación mexicana, las dos oficiales, ¿no? Ya tenemos desde hace años pues gente que ha obtenido la titulación. Hay muchos países donde, digamos que asistentes a los seminarios han conseguido su titulación, han legalizado la titulación porque se puede hacer y están ejerciendo una profesión. Por ejemplo, nosotros ofrecemos una licenciatura en psicología espiritual y psicología holística y esto lo están ejerciendo en ciertos países. Han consumado todos los requisitos legales para la homologación y convalidación de materias y están ejerciendo esto. Impresionante. Pues venga, familia, ya sabéis, a certificarse y os vale para algo toda la gente que estáis ahí metidos en el tema académico. Pues muchas gracias, doctor. En 15 días nos volvemos a ver conmigo, con Iván quizás antes. Bien, Luis, siempre es un placer estar contigo, que eres un gran profesional de la comunicación y además pues te considero un amigo personal y eso hace las cosas mejor todavía. Ya sabes que puedes contar con todo lo que yo pueda ofrecer o representar
y aprecio mucho, pues eso, tu consideración, tu afecto y la distinción que me hacéis en la caja de Pandora desde hace tantos años. Pues muchas gracias, doctor. Para mí también es un gran amigo y si necesitamos algo lo comunicaré, no se lo diré. Bueno, ya Aquí siempre me pongo un WhatsApp. Aquí estoy, sin condiciones, sin importar que sea de día o de noche. Un abrazote a todos, cuidaros, siempre lo mejor. Pues muchas gracias, doctor, y adelante, que le vaya todo muy bien los seminarios y todo. Gracias. Venga, familia, pues nada, vamos a entrar ahora también con José Antonio González Calderón, otro gran amigo. Vamos para allá con ello. Mira, hoy le hemos puesto capa. El viaje del héroe, aunque ahora mismo como tenga que ver con la caverna de Platón, me ha matado. Pero bueno, yo si acaso lo pongo como Suprenaman. Vamos por ello, familia, vamos a entrar. Vale. Ya estamos otra vez aquí. Aquí arriba tienen este enlace. Lo cogen, lo pegan y dicen, adelante, estamos con José Antonio, en vivo y en directo, en Telegram, en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, donde quieran ponerlo para avisar a la gente, también a través del chat, donde quieran. También estamos saliendo en Twitch, en Odyssey, también en todo de la caja de Pandora, también en Facebook, también en YouTube. Y como siempre os digo, pues aquí abajo también tenéis el enlace de la tienda Pandora por si quieren, o el de aulaspandora.com, por si quieren entrar a nuestro circuito y quieren adquirir algo. Y dicho esto, entramos ya, nos vamos a Alicante, a Elche. ¡Pam! ¿Qué tal, José Antonio? Hola, Luis. Pues aquí estoy con mucha ilusión. Ya hacía tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Hemos pasado todas las Navidades, así que una alegría de verte después del descanso, ¿no? Merecido. Totalmente. Sí, no hemos coincidido en que te fuiste a América y luego también te has ido de viaje en Navidades. Yo también hay que decir que también estas Navidades he estado tranquilo. He dicho, estas me las cojo de descanso. Claro que sí. Pan tontería, ya llega un momento que dice, hay que descansar. Hay que seguir en otro ritmo de vida más normal. Bueno, José Antonio, ¿el título a qué te refieres? Pues el viaje del héroe. La verdad es que hoy el enfoque viene más al despertar espiritual, pero lo vamos a unir, ¿no? A ese viaje del héroe que mucha gente ha leído de Joseph Campbell, que son el héroe de los mil rostros, que se dice, ¿no? Entonces, ese sentimiento de que creo que es un momento para que la gente pues tome conciencia. Al fin y al cabo, todos tenemos marcado ese despertar espiritual. Todos tenemos un recorrido y hay muchísimos puntos en común. Entonces, este viaje del héroe, unido a ese despertar espiritual, pues lo vamos a unir a esas cinco etapas que yo he dicho de Joseph Campbell, de este libro que él escribe, maravilloso, la verdad es que a mí me gusta. Y te hace tomar conciencia un poquito del recorrido que cada persona suele tomar, ¿no? Suele recorrer esas fases donde entramos en 5 etapas muy marcadas por regla general. Todo no es, como digo yo, exacto para todo el mundo, pero sí que es verdad que nos vamos a ver muy identificados. Entonces, pues, hablar de esas 5 etapas, Luis. Yo no sé si... Bueno, tenía pensado partirlo en 2 programas, más que porque la gente pudiera intervenir. Entonces, hablar hoy de 2, 3 etapas, lo que nos dé tiempo para que la gente tenga el momento de sus preguntas y poder combinarlo un poquito. Y en el siguiente programa, pues ya rematarlo. Así que nos vamos a dejar fluir a ver cómo surge este viaje del héroe, este despertar espiritual tan profundo y que en estos momentos yo creo que nos hace de alguna manera falta a todos, ¿no? Tomar conciencia y decir, vamos a despertar espiritualmente porque esto hay que cambiarlo sí o sí, todo lo que está ocurriendo. Pues vamos por ello, José, adelante, a tope. Vale, pues nada, yo, bueno, lo primero, daros las gracias por estar aquí y saludar a toda la familia, a todos los que nos acompañáis, los que nos estáis viendo y los que nos veréis. Para mí siempre es un placer estar aquí con vosotros a través de Caja de Pandora y con la compañía de Luis. Estábamos hablando de ese despertar espiritual, ese despertar que lo vamos a unir al viaje del héroe.
ese viaje de 5 etapas. 5 etapas que se suelen marcar en nuestra vida para llegar a esa resolución, a ese propósito de vida. En realidad, este viaje lo solemos hacer ya no solo en estas 5 etapas, sino que puede pasar varias veces en nuestra vida, ¿no? Dependiendo de los momentos que estamos viviendo. Lo digo por etapas, por ejemplo, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia y luego, sobre todo, ya luego en nuestra pubertad, ¿no? Entonces, van surgiendo estos viajes a lo largo de nuestra vida. Pero todos cumplen normalmente estas 5 etapas que vamos a hablar hoy. Y vamos a empezar por la primera, que sería el llamado, ¿no? Que es esta vida. Hay un momento que tenemos una llamada, algo que está ocurriendo en nuestra vida, algo que realmente nos mueve, que no estamos bien, que no estamos a gusto. Es como una búsqueda, un aprendizaje. Normalmente este tipo de llamada puede suceder de varias formas. Una de las más marcadas y quizás de las más dolorosas es cuando la persona entra de alguna forma en un momento de depresión, ¿no? Una depresión, pero porque hay algo en su vida que no está funcionando. Puede haber venido pues, a través de un momento o un desengaño amoroso, o el tema de un trabajo, conflictos familiares. Y cuando yo digo amoroso, por ejemplo, se puede dar de esa forma de que estás con una pareja, pero eres incapaz, ¿no? Quizás no va bien la relación, pero eres incapaz de dar el paso para soltarla. Estás totalmente apegado, no te atreves, tienes miedo. O al revés, ¿no? Hay una persona que realmente te llama la atención y no eres capaz de dar ese paso. Te estás viendo que te imposibilita la vida, tu fuerza, tu coraje. Esta etapa te hace salir de la zona de confort. Esta etapa te lleva a replantearte muchas cosas en la vida. De alguna manera vas a buscar información, vas a ir intentando despertar esa sensación interna que tienes en ti. Vas a entrar quizás en darte cuenta de que hay otro tipo de habilidades, que hay otras conciencias, que hay otras cosas en la vida que quieres y que en el lugar donde estás no estás bien. Entonces, hay una llamada a ponerte en movimiento, una llamada a lo que estamos diciendo, a salir de esa zona de confort de una forma o de otra. Es cierto que en esta etapa empieza a darse cuenta uno que hay sincronicidad, empiezas a encontrar sincronicidades en la vida que te van guiando hacia otro lugar, ¿no? Y quizás te llega esta llamada por un libro, por un curso que has hecho, por un sueño, quizás porque hayas podido entrar en un momento de meditación y te ha llegado una información que te da un despertar, ¿no? Te hace tomar conciencia de algo que tú realmente estabas pidiendo una respuesta. O te aparece una persona importante en la vida que luego nos vale como guía o como maestro dentro de lo que es este llamado. Al final, esta etapa lo que está muy marcada es para ese comienzo a una transformación, ¿no? Es como esa transformación que te lleva a derruirte del todo. Es decir, cuando tú realmente quieres salir de tu zona de confort, es complicado porque nos puede llevar incluso a la propia destrucción, ¿no? Como el ave fénix, ¿no? Es decir, entro en esas cenizas para poder resurgir. Y aquí tenemos que pensar, y yo os invito, que dentro de las etapas que estamos hablando, a ver cada uno de vosotros dónde os podéis identificar, si ya la habéis pasado, cómo ha sido, ¿no? Y si de verdad estáis en ella, que os pueda valer para salir lo antes posible, para seguir avanzando, ¿no? Al final es una llamada. Normalmente
este tipo de llamadas también se pueden dar ya no solo con la información que te haya podido llegar a través de una persona, de un curso, de un libro que suele impactarte en tu vida. Hay también personas que llegan a esta llamada a través quizás de un evento porque han tomado, han hecho un evento con alguna planta, como puede ser la ayahuasca, puede ser un evento chamánico, ¿no? Que han tomado peyote, etcétera, etcétera. Yo lo que sí que os voy a decir aquí es que ni lo defiendo, ni tampoco ni lo aconsejo, ni lo dejo de aconsejar, sino que cada persona que pueda decidir dar este paso, que se informe bien. Y sobre todo que si decide dar ese paso, que vea los pros, que vea las contras y que se sienta muy, muy apoyado. Que lo haga con gente de confianza. Y sobre todo que lo haga, pero que no dependa de ello, porque tenemos muchísimas herramientas para poder entrar en nosotros, ¿no? Como he dicho antes, lo que es la meditación. En esta etapa de la llamada vamos a encontrar esas señales que de verdad, y aquí es donde yo quiero hacer el hincapié, algo hay en la vida que te está diciendo que tienes que mover ficha, que tienes que salir de donde estás, que realmente hay algo que no está encajando en tu vida. Entonces, cuando decides salir de esta zona de confort, cuando te ha llegado esta información que realmente te impacta, solemos entrar en esa etapa que llamamos la noche oscura del alma. ¿Y por qué solemos entrar? Bueno, pues porque hay un rechazo a ese cambio, porque realmente no es llegar esta información y decir lo aceptamos, por regla general, ¿bien? Entonces, entramos en una crisis. Y como estamos hablando de este despertar espiritual, vamos a hablar que solemos entrar en una crisis existencial o crisis espiritual. Empezamos a darnos cuenta que nuestras creencias ya no valen, que nuestros valores no valen, que todo se está tambaleando. Entramos de verdad en esa conexión interna donde todo se derrumba. Yo os puedo decir que mi vida dentro de lo que es esta etapa, este llamado, pues la verdad es que fue duro porque me resistía a hacer ese cambio. Me resistía tanto a nivel pareja, se podría decir, como a nivel trabajo. O sea, para mí fue una llamada donde se rompía absolutamente todo. Era como romper mi estructura. Y yo sabía que tenía que hacerlo, pero no era fácil. En ese transcurso buscan mil excusas, te das tiempo, te das ese tiempo de decir, no, bueno, más adelante lo voy dejando. Bueno, cuando llegue este momento, entonces daré el paso. Pero ¿qué te das cuenta? Que en este transcurso cada vez estás mucho peor. No va la cosa, cada vez estás peor porque hay algo dentro de ti, que es tu coherencia, lo que nosotros llamamos coherencia existencial, que está fallando. Se tambalea absolutamente todo. Todo tu eje central se desmorona, porque tu sentir está en un lugar, pero tu mente está en otro, tu acción está en otro, tu verbo expresa de otra manera. O sea, hay un desorden brutal dentro de todo. Entonces, solemos entrar en esa crisis espiritual, ¿no? Y ahí, lo que hablábamos antes de lo que es esa gran depresión que podemos llegar a tener. Y yo os puedo decir que para mí fue un cambio, ¿no? Cuando yo entré en esa noche oscura del alma, y ya digo que he tenido varias etapas y varios despertar, pero tuve un incidente importante que fue lo diré, ya ni me sale la palabra. Tuve un infarto con 36 años, y aunque ya había recorrido este camino del héroe, como digo, aquí volví a tener una noche oscura, importante, porque a raíz de ese infarto se me desmoronó absolutamente todo. Como digo, a nivel trabajo y a nivel de todos los conceptos que tenía alrededor, ¿no? Y sobre todo entré en esa situación donde yo creía que tenía que tirar la toalla, porque mi cuerpo ya, de alguna forma, me habían dicho que ya no valía, que ya no volvía a ser el mismo. Pero resurgí de las cenizas. Entonces nos encontramos negándonos ante ese cambio. Pero cuando realmente decidimos cruzar
ese umbral, cruzar ese puente, entonces todo empieza a cambiar, ¿no? Terminamos lo que es llamando, aceptando esa llamada interna que sabes que va a haber un cambio. Es cierto que dentro de esta llamada, yo fue cuando hice varios viajes para mí espirituales, donde quería buscar una respuesta hacia donde yo tenía que ir, hacia donde tenía que avanzar de alguna forma. Y fue uno de los grandes, de las grandes tomas de conciencia cuando me di cuenta que no había que buscar, sino que había que encontrar un gran cambio dentro de mí que me llevó a decir, no puedo estar buscando, tengo que estar encontrando en mi vida. Hubo un gran cambio porque decidí afrontar mi realidad. En esta noche oscura, lo primero que hay que hacer es ser honesto y decidir dónde estás, de dónde partes y realmente hacia dónde quieres ir, dónde estás sintiendo que quieres ir, para poder decir, cruzo ese puente, como hemos dicho antes, ¿no? Afrontar nuestro verdadero sentir. Ahí es cuando empezamos a salir de esta noche oscura del alma. Encontramos información, una información más espiritual, porque nos llama la atención, queremos descubrir esa información que hasta aquí quizás no teníamos, para descubrir una verdad, una verdad interior. Porque normalmente hemos tenido muchas conexiones, muchas señales, pero que quizás no hemos hecho caso hasta el momento. Pero aquí algo pasa en nuestro sentir que nos empuja dentro de esa llamada y dentro de esta etapa de la noche oscura del alma. Es donde ya decides, quiero saber, quiero averiguar cuál es la verdad. Solemos empezar a querer tener respuestas de tantas preguntas que anteriormente nos habíamos hecho, pero que quizás no nos habíamos atrevido a buscar la respuesta. Y como ya digo, cuando decides, en vez de buscar, encontrar, entonces empieza a darse todo de una forma mágica. Empiezas a encontrar la magia dentro de lo que es tu vida, ¿no? Empiezas a encontrar esas señales que realmente te acercan hacia donde quieres. Se convierte, cuando has decidido de verdad salir, cuando decides que esa noche oscura te ha llevado a tus mayores miedos, tus diablos, llámalo como quieras, tu oscuridad, tu sombra, y los has aceptado, los puedes abrazar, entonces todo cambia, porque todo empieza como a reorganizarse. Empieza a darse todo, como he dicho antes, de una forma mágica, ¿no? Y aparece siempre esa ayuda del mago, podríamos decir. Ese mago, ese sabio que te puede echar una mano. Ese sabio y ese mago que muchas veces puede ser una figura que quizás hemos tenido tanto y tanto tiempo a nuestro lado y nunca nos dimos cuenta, o una figura que viene nueva, ¿no? Viene nueva a nivel externo. Todos sabemos que esto nos va a llevar a ese mago interno, pero de entrada aquí en esta etapa no solemos darnos cuenta. Estamos todavía despertando, estamos buscando fuera de nosotros. Queremos esas respuestas y el movimiento está hacia afuera. Entonces, es importante que aquí tengamos en cuenta que esta estructura, porque esta noche oscura del alma, como yo digo, es un periodo que nos puede dejar anclado durante mucho y mucho tiempo. Y yo os animo a que de verdad, si alguno de vosotros estáis en ese momento o conocéis a personas que están, para mí la mayor sugerencia o el mayor valor que tiene es decir, párate para de verdad reconocer dónde tú estás. Y no pasa nada. No pasa nada aunque se te haya desmontado absolutamente toda tu vida. Porque cuando estás en esta noche oscura, realmente es que no te vale nada. Y eres tú el que tienes que reconocer absolutamente en qué momento estás.
en qué lugar estás. Por lo tanto, esa fuerza la vas a encontrar en ti. Sí, encontraremos esas personas que nos pueden guiar, que nos pueden ayudar, que nos pueden dar esa información que te haga salir. Una terapia, un terapeuta que de verdad realmente nos encamine. Pero la decisión es tuya, únicamente tuya. Nadie puede actuar a través de ti. Te podrán acompañar, te podrán facilitar, pero tú eres el que realmente tomas esa gran decisión. Entonces, sigo haciendo hincapié, porque me he encontrado muchísima gente a nivel terapia, a nivel de cursos, que han estado durante años en esta etapa. Para mí es una etapa que nos puede de alguna forma destrozar la vida si no somos capaces de dar un golpe en la mesa y decir, basta ya porque yo soy inocente absolutamente de todo. En esta etapa tenemos que pensar que al desmoronarse absolutamente todo, va a existir normalmente muchísima culpa, muchísimo juicio, aparte de que nos podamos estar quejando de lo mal que nos puede tratar la vida. Uno de los grandes peligros es sentirte culpable incluso por respirar, por vivir, por todo lo que has hecho. Entonces, aquí es el momento, y vuelvo a decirlo, de decir basta, de mirar a lo que es alrededor, de mirar hacia adentro y decidir que tú eres inocente, estás aprendiendo. De hecho, estamos en esta experiencia para aprender. Entonces, dar ese golpe. Si os encontráis en esa etapa, basta ya, no pasa nada. Es momento de día a día empezar a dar pequeños pasitos para salir adelante. Cuando soy capaz de salir de esta etapa, la verdad es que voy a tener un gran regalo. Voy a tener un regalo porque voy a encontrar esa tercera etapa donde encuentro el tesoro espiritual. ¿Y qué es el tesoro espiritual? Es un tesoro personal, es donde tú encuentras ese reconocimiento a tus sombras, donde tú estás reconociendo esa parte de ti que puedes integrar. Y cuando has atravesado esa gran sombra, viene una gran luz. Te vas a encontrar con habilidades, con conocimiento, o lo que llamamos, ¿no?, dentro de lo que llamamos de esta tercera etapa, ese elixir que salva tu vida. Es un tesoro que tú descubres y solo tú puedes descubrir y solo tú vas a poder entender. Quizás esas habilidades que tú no habías hecho caso hasta aquí empiezan a darle forma. Empiezas a darte cuenta que hay algo más que tú puedes hacer, ¿no? Y podríamos hablar incluso de esos momentos de canalización, de telepatía, de viajes astrales. Empiezan a desarrollarse cosas que son diferentes. Entonces empiezas a disfrutar. Eso es un crecimiento, hay un cambio. Pero hay un cambio incluso, puede ser espiritual, puede ser económico, puede ser dentro de todas esas habilidades, pero que es una gran satisfacción. Y que normalmente, y aquí es donde tenemos también que tener mucho ojo, y os puedo contar mi propia experiencia personal, porque ya has salido de esa sombra, te has dado cuenta que puedes salir, y ves a mucha gente que estaba quizás como tú. Y entonces quieres ayudar a otros. Nos solemos convertir en salvadores. Cuidado aquí. Sí, aprovecha esa habilidad, aprovecha ese elixir, aprovecha todo el conocimiento que tú has tenido, pero no te empeñes en salvar a nadie, simplemente comparte con el otro. En este encuentro del tesoro espiritual, es tu tesoro para que tú puedas mostrar al mundo que sí se puede. ¿Qué ocurre cuando hemos salido de un lugar que realmente, bueno, nos ha costado, que hemos descubierto un tesoro?
porque en realidad estás descubriendo un tesoro en tu vida. Y a mí me pasó cuando descubrí pues ciertas terapias, metodologías que para mí me dieron muchísima luz, que en este caso, pues quizás, pues mira, la PNL, bio, hipnosis, o sea, cantidad de información que me llegaba y que yo decía, wow, me está liberando y me libera y me libera. Entonces, vas encontrando esa paz interna que al quererla compartir, cruzamos una línea que se convierte quizás en control y manipulación hacia los demás. Cuidado aquí, porque en vez de respetar y aceptar, lo que estamos haciendo es querer imponer. Bien, y ese momento de salvadores del mundo nos puede llevar de nuevo a un caos. Entonces, aquí nos tenemos que permitir poder mostrar lo que somos, ese cambio que hemos dado, pero sin pretender que nada ni nadie haga lo que nosotros, sin pretender salvar a nadie. En esta etapa hemos sentido esa muerte profunda, o sea, en la etapa anterior de la noche del alma, hemos sentido esa muerte, la noche oscura del alma, hemos sentido esa muerte. Y en esta resurrección, lo más bonito que podemos compartir de esta etapa es quizás esa nueva visión, pero desde el disfrute de la vida. Y yo os estoy diciendo esto después de haber cometido esos errores, ¿no? Porque te llegan cuando tú quieres salvar a otras personas, cuando quieres entregarlo todo, cuando la otra persona no está receptiva, incluso entras en grandes decepciones. Pero claro, es que cada persona tiene su momento, cada persona está en su etapa, cada persona tiene sus tiempos y tenemos que respetar, al igual que nos ha gustado que nos respeten a cada uno de nosotros. Esto es algo muy importante. Por lo tanto, en esta etapa, en esta conexión, yo os diría que vuestra evolución no la baséis en el otro, ¿vale? Basarla en vosotros. Que si notáis esa necesidad total de estar encima de los demás, que vayáis soltándola, porque os puede llevar de nuevo a un caos, ¿vale? Pero eso sí, muestra esa versión que ahora eres, tu mejor versión, porque ahora estás con tu tesoro. Aprovéchalo, aprovecha ese estado natural que tú eres en este momento. Así que desde ahí muestra tu versión. Lo mejor que puedes hacer para ti y para el mundo es mostrar tu verdadero sentir, pero no obligar a nadie a que te acompañe. Y Luis, yo quería comentarte, no sé si quieres que termine o podemos pasar, si quieres, a lo que son preguntas y demás, y hacemos en el siguiente vídeo las otras dos etapas, porque me parece muy interesante que quizás la gente pueda preguntar sobre lo que está viviendo y hacia dónde le lleva y cómo lo lleva, o seguimos adelante, lo que tú sientas. Bueno, pues sí, que la gente haga preguntas, ponga preguntas, 2 puntos, país, tu nombre, porque a veces no ponéis el nombre de verdad, y formuláis la pregunta en mayúsculas en los 8 chats a donde estamos, y yo se lo voy ir pasando directamente a José Antonio. Si quieres, mientras van entrando esas preguntas, José Antonio, hablamos un poquito del curso online en directo, autosanación aural. Genial. Sí, bueno, decir que hemos cambiado la fecha al 23 de marzo, porque no había suficiente gente, entonces empezamos el 23 de marzo y ya cada mes más o menos pues tendremos una formación. Cuéntanos un poquito qué se van a encontrar aquí, José Antonio. Bueno, pues la verdad es que es un curso que pertenece a lo que es la formación de Reconócete y es autosanación aural cuántica. La sanación aural cuántica solemos enseñar 2 partes. Uno, lo que es la autosanación, donde vas a aprender a sanarte tú, que es lo más importante, que cuando tú estás bien, para luego poder llegar a sanar, a ayudar a sanar a otras personas, ¿no? A acompañar a otras personas en su propia sanación. Entonces, bueno, vamos a tocar
realmente cosas muy potentes, y adelanto algunas, ¿no? Por ejemplo, vamos a saber trabajar con el aura, vamos a reconocer nuestra aura, vamos a poder equilibrarla, sanarla, armonizarla, quitar parásitos, quitar larvas, sobre todo lo que son las fugas. Vamos a entender cómo funciona nuestra aura. Vamos a aprender también a lo que son los ejes. Voy dando ahora mismo los puntos más importantes donde empezamos. Todo lo que son nuestros ejes del cuerpo, tanto horizontal, vertical como transversales. Vamos a aprender a manejarlos porque nos dan muchísima información y es una forma de autosanarnos muy rápido. Aprenderemos también a limpiar memorias que atraemos no solo de esta vida, sino de otras vidas. Y bueno, ¿qué decirte? Pues vamos a hacer reactivación de pineal. Es súper completo el curso. La verdad es que tenemos mucho temario, son 5 encuentros y sobre todo lo que vamos a hacer es disfrutarlo mucho porque está montado de una forma muy amena y sobre todo muy práctica. Aquí pone 6 sesiones. O 6 sesiones, sí, 5 o 6. Ya me ha metido una más, Iván, si es que no puede ser, si es que... Bueno, pues el precio total, cogerlo de 1 en 1 o coger el precio total que tiene un 10% de descuento. Si lo cogéis de 1 en 1 o en diferido, o lo podéis hacer en directo y luego en diferido, que sepáis que, bueno, tenéis un precio, que ya lo tenéis aquí, y si no un precio total con un 10% de descuento si lo cogéis de golpe. O sea, muy interesante esa opción porque siempre os sale mucho más barata. Pues nada, vamos a ir ya con la temática que tenemos hoy de preguntas y respuestas. Aquí, bueno, a ver esto, no sé si es pregunta. Los chakras y la glándula pineal, ¿cómo se pueden reajustar y descalcificar? Bueno, yo aquí le diría a la gente que un poquito las preguntas más del tema. Esto es un tema muy intenso. Los chakras y la glándula pineal se pueden reajustar de una forma muy sencilla o de una forma muy profunda, ¿vale? Pero yo creo que eso lo ideal sería precisamente hacer este curso, el de autosanación aural cuántica, porque aquí va a poder aprender no solo lo que es el chakra, sino estamos hablando de todo lo que nuestro campo energético y cuidado, que no lo he comentado antes, nuestro cuerpo físico. No vamos a tocar solo lo energético, sino también lo que es lo físico. Pero para equilibrar un chakra lo puedes equilibrar rápidamente a través de lo que es la respiración e ir visualizándolos, por ejemplo, ¿no? Lo que es el tema de la glándula pineal. Ahí va. Hola, hola. Se apagó la luz. Creo que se le apaga la luz, no es broma. Bueno, mientras va entrando el compañero, no sé si ha habido un apagón aquí. Apagón en Elche. Bueno, se puede hacer los chakras y la glándula pineal, cómo se puede reajustar y descalcificar. Se puede hacer también a través de... A ver, descalcificar la glándula pineal es haciéndola usar. Contra más la usas, más se va limpiando. Básicamente es eso. Se puede hacer a través de la meditación. Se puede hacer también a través de sanación energética, como la técnica que está dando José Antonio. Yo concretamente utilizo sanación pránica, ¿no? Primero limpiamos y luego energizamos. Los estilos Reiki, todo eso. Tenéis un curso en Caja de Pandora, que antes era el canal de Luis Palacios. Tenéis varios cursos que he hecho yo de sanación energética gratuitos para hacer limpieza y luego energizar para la gente que realmente quiere trabajar, pero la técnica que os está diciendo José Antonio, lo bueno que tiene es que va más allá, trabaja muchas más cosas. Yo conozco cómo él trabaja, lo he visto, ha hecho terapia, he estado en alguna formación suya y la verdad que la sanación aural os va a gustar mucho cómo se conecta, ¿no? con la fuente y cómo la fuente trabaja a través de ti y realmente ella misma te va trabajando. Tú te programas o programas a alguien y sin estar presente ya empieza a trabajar. Ahora que está presente la persona, pues ves cómo va teniendo un movimiento, espectacular el movimiento y se va pues eso arreglando, ¿no? De lo que tenga. Entonces, bueno, pues hay todas esas diferentes opciones. Vamos a ver, voy con vuestro permiso, voy un momento a ver... Vale, ya está entrando otra vez. A ver. Que no pagan la luz, macho, no me pagan la luz. De verdad que sí, ¿eh? Mira qué casualidad. Menudo corte. Bueno, pues ahí estamos. La noche oscura del alma.
eso lo que estábamos hablando. Tenemos a Aurora desde España. ¿Consideras que una persona que está muy avanzada en el camino puede llevar atrás por la oscuridad? Puede ser levantada atrás por la oscuridad. Lo leemos. Claro, bueno, es que cada persona, en este caso Aurora, primero que es muy avanzada en el camino. Una persona que realmente está en equilibrio no se va a dejar arrastrar por la oscuridad. Pero es que las personas que normalmente se suelen dejar arrastrar a la oscuridad es porque están pasando o no están tan avanzadas o es que realmente están pasando un momento de crisis importante. La oscuridad no tiene poder ante ti, sobre todo si tú estás en ese equilibrio que yo estoy diciendo, estás expansiva, estás viviendo en coherencia. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando una persona vuelve hacia atrás? Quizás porque no está viviendo la vida que quiere vivir. Entonces, está en esa incoherencia. Y esto va muy conectado a lo que estábamos hablando antes de la noche oscura del alma. ¿Qué pasa? ¿Por qué entro? Porque no estoy reconociendo mi sombra, no estoy reconociendo aquello que no quiero. Cuando yo realmente soy capaz de mirar aquello que no me gusta de mí, aquello que no me gusta de mi vida, y soy capaz de esa honestidad profunda, de decidir que lo tengo que cambiar, porque realmente el que me beneficio soy yo, y no pasa nada, y suelto todo aquello que me está deteniendo, o sea, lo que hablábamos antes de salir de la zona de confort, yo puedo volver a equilibrar mi vida. Pero, claro, todo esto habría que saber a qué se está refiriendo exactamente Aurora. Pero ya digo, si tú estás de verdad en ese equilibrio, va a ser muy raro que una persona vuelva para atrás. En equilibrio no vuelves para atrás. Pero hay acontecimientos en nuestra vida que muchas veces nos sacan y nos hacen retroceder. Y no pasa nada, retrocedemos. Si la persona lo reconoce que ha retrocedido, rápidamente podrá ir hacia adelante. Tenemos al doctor José Fernández. No sé cuál fue la razón de su infarto, si por patologías previas o por agentes externos como el estrés, etc. Mi pregunta, ¿usted cambió su vida al ámbito espiritual por miedo o por decisión consciente? Muy buena pregunta. Bueno, tengo que decir que fue por un exceso de estrés. Yo me dedicaba al mundo comercial, mundo inmobiliario. Fue cuando la crisis, pero no solo fue un estrés por trabajo. Yo venía muy marcado de un proceso de una separación o de un divorcio donde realmente lo pasé muy mal porque me costó muchísimo tomar la decisión. Tenía una hija muy pequeña y aquello a mí me mataba, me llenaba de culpa, que era lo que yo estaba diciendo, ¿no? Entonces era una autodestrucción, pero yo sabía que no tenía que estar ahí. Y por supuesto, bueno, a ver, le tengo que decir, y seguramente el doctor lo sabrá, es decir, cuando más tranquilo estaba, de alguna forma, cuando ya había salido quizás de esa depresión, fue cuando me vino el infarto. Y además había hecho un viaje a México y fue unos días después de venir de México, de tener una gran satisfacción. Había venido de vacaciones, el viaje había sido estupendo. Fue como soltar toda esa presión y me vino luego. Y no, yo ya estaba en el mundo espiritual. La pregunta que me hace, por miedo no. Fue porque realmente tuve una llamada y sentí, no fue rápido el cambio, yo le tengo que decir, no fue rápido. De hecho, fue un planteamiento sucesivo de un par de años, porque también me sentía culpable de hacer ese cambio. Además, yo ya llevaba masticando mucho tiempo internamente que yo quería dedicarme a otra cosa y desde otro enfoque. Entonces, bueno, se dio todo, pero había muchísimo miedo porque yo trabajaba en ese tiempo en una empresa familiar con un alto cargo donde llevaba bastante gente, en este caso a mi cargo, dentro de lo que es una sección de la empresa. Y la verdad es que me costaba mucho. Me arrastraba igualmente que cuando hablo de la separación, aquí me arrastraba muchísima culpa. Era como abandonar a la familia.
Lógicamente todo este proceso yo lo entiendo luego, pero cuando lo decido es porque yo tengo que sanarme a mí mismo. Y ya llevaba muchos años de formación, muchos. Por lo tanto, ya llevaba arrastrando y era lo que me iba empujando, ¿no? Me iba empujando a esa llamada, pero sí que es verdad que tuvo que llegar de una forma drástica, de alguna manera, para que yo diera el gran paso o el gran salto, porque en ese momento quizás mi excusa fue o hago el cambio ya, o sí que es verdad que voy a perder la vida como tal, porque yo en este estrés no puedo seguir. Vamos con la siguiente pregunta de Sandy. Saludos desde California. En esas noches oscuras del alma, al superarlas, pasas a estos estados de conciencia donde de una manera increíble se transforma tu realidad. Se puede decir que vas a tener encuentros, ¿no? Estábamos hablando de una tercera etapa, que es sobre todo en ese encuentro con el tesoro, ¿no? Ahí sucede algo en tu vida que empiezas a hacer conexiones totalmente diferentes dentro de ti y encuentras ese conocimiento o lo que llamamos el elixir, ¿no? Algo que te empodera, que te llena, que te llama. Sí, en esa noche oscura, cuando eres capaz de atravesarla, de soltar, de enfrentarte a todos tus miedos, hay un cambio, hay algo que se integra totalmente y que de una manera mágica, se podría decir, empieza a darse otro movimiento en tu vida, otro tipo de creación. Empieza de verdad a crear desde otro lugar. Y a eso es a lo que nos referimos de que empieza a darse la magia, porque todo empieza a sincronizarse de otra forma. Entonces, la verdad es que es bonito, ¿no? Una vez que lo ves, como decimos a toro pasado aquí, cuando lo ves desde fuera, cuando lo ves desde otro lugar, wow, qué intenso, qué interesante, qué bonito ha sido el recorrido. Pero cuando estás metido ahí, la verdad es que normalmente lo pasamos bastante mal y sobre todo dependiendo, ¿no?, desde dónde hayas tenido tu llamada y cómo haya resultado esa noche oscura del alma. Pero no tiene por qué ser todo con la misma intensidad. Hay personas que toman conciencia desde el primer momento y todo va de una forma mucho más sutil, ¿vale? Entonces, bueno, por eso digo que cuando eres capaz de localizar y decir, wow, estoy atravesando esta noche oscura, pues me rindo ante esta situación, me rindo de verdad, porque el guerrero, cuando lo entrega todo, es cuando encuentra realmente su gran poder, su gran salvación. Te entregas a lo que está ocurriendo, no luchas contra lo que está ocurriendo, no te niegas ante lo que está ocurriendo. Y ahí sale tu verdadero poder, esa conexión que comenta Sandy. Bueno, pues vamos ahora con Kenny Alfaro desde Bélgica. Pregunta, ¿el proceso de autosanación es imprescindible en todo ser humano? ¿El acceso al conocimiento en general evitaría tal sufrimiento que en una producción mental en muchos casos? Pues Kenny, para mí sí que lo es. El proceso de autosanación, decir, nosotros somos los primeros que tenemos que estar bien. Tú tienes que encontrarte bien. Para mí es un gran error, y yo lo he cometido también a lo largo del camino, decir, querer ayudar a otros cuando tú estabas hecho polvo. Porque yo tengo que decir que tenía mucha formación, había hecho muchos cursos, que sí Reiki, que sí también del mundo emocional, coaching, etcétera, etcétera, y quieres ayudar a otros. Cada cosa que tú aprendes es como que quieres mostrarla. También hay un estado del ego importante, ¿no? Pero bueno, es una etapa, hay que vivirlo, no pasa nada. Entonces, con el tiempo te das cuenta que ayudar a otros, tú puedes acompañar, pero no puedes forzar ningún proceso. Eso uno. Dos, si tú estás fastidiado, si tú no estás en armonía, si tú no estás en equilibrio, ¿cómo vas a ayudar a otros? Si yo tengo un estado de miedo, ¿cómo voy a ayudar a una persona a que suelte ese miedo?
Ahora, cierto es que podemos ayudar siempre de distinta manera a otra persona. Cuidado. Pero ¿dónde tengo yo el mayor valor? Cuando estoy en total equilibrio, cuando estoy bien, cuando estoy fuerte. Es que ahí, cuando tengo una experiencia, cuando mi experiencia de verdad, porque mi experiencia es mía, nadie me la puede quitar. Mi experiencia es verdad, porque es verdad para mí. Y si yo lo hago sobre mi experiencia, con toda la formación que yo pueda llevar, es que no hay otra. Mi verdad es mía. Entonces, ahí es cuando encuentras ese valor. Cuando decides mostrar de verdad quién eres y tu experiencia. Y ahí cada persona va a desarrollar lo que son sus propias facultades. Y todas son buenas. Y no hay que estar, lo que llamamos mundo espiritual, todos somos espirituales, pero no hay que ser terapeuta. Es que no pensemos que cuando estamos hablando de lo que es el despertar espiritual, todo el mundo tiene que llegar a ser terapeuta, ni muchísimo menos. Ese despertar espiritual se produce en todo el mundo, sea mecánico o te dediques a fontanería, electricista, lo que tú quieras, es tu despertar. Y desde ahí vas a ayudar, porque tu cambio de visión es totalmente distinto. Pero el primero que te tienes que ayudar siempre eres tú, Kenny. Pues vamos con la siguiente pregunta. Ahora tenemos a Ana Hernández desde Barcelona. ¿Podrías explicar qué es para ti bajar el cielo a la tierra? Cuando transitas los estados que has descrito, surge el conflicto de quién eres y cómo lo integras en tu día a día. Sí, claro, Ana. Ahí te podría decir que ese viaje del cielo a la tierra sería entre la cuarta y la quinta etapa, sobre todo la quinta etapa, que es la materialización. La cuarta etapa es el ermitaño, es muy interesante y la vamos a ver el próximo día porque tiene un gran valor, pero también tiene un gran riesgo esa etapa del ermitaño. Entonces, bajar el cielo a la tierra es todo ese sentir que estamos teniendo a lo que llamamos espiritualidad, conexión, bien cuando meditamos, cuando hacemos un viaje astral, cuando entramos en un sueño lúcido, ese sentir de expansión, cuando te sientes conectado, no se trata de solo sentirlo en lo que llamamos en conexión espiritual, sino que esa conexión espiritual la tienes que bajar para sentirla aquí, en la materia. Entonces, eso es bajar el cielo en la tierra. No estar en equilibrio solo cuando estoy meditando, sino también cuando estoy despierto, cuando estoy caminando, cuando estoy trabajando. No sentir esa armonía y esa alegría y esa expansión cuando tú realmente estás haciendo un trabajo que llamamos espiritual o de conexión, sino que lo tienes que sentir aquí despierto, porque esto es lo que te da la vida, esto es lo que te da el disfrute, esto es lo que te da la alegría. Conozco a muchas personas que hablan de espiritualidad, pero que su vida es un desastre y que buscan continuamente estos momentos, ¿no?, donde se pueden conectar a través quizás me voy a enfocar en la meditación, o quizás tomando sustancias, quiero decir, como hemos dicho antes, o haciendo un trabajo tipo ayahuasca o de otro tipo, ¿no?, o de San Pedro o demás. Entonces dices, ya, sí, puede estar muy bien, pero si yo no aprendo a ese sentir de expansión, tenerlo en vigilia, tenerlo aquí y ahora conmigo y mostrarme desde ahí, realmente estoy dividido. Entonces, bajar el cielo en la tierra es vivir esa espiritualidad en este mundo material y materializarlo aquí y ahora. Ser abundante. Ahí sentimos alegría, abundancia, todo. Pues sé abundante aquí también, en todos los aspectos de tu vida, porque realmente es lo que tú te mereces. Ser abundante y disfrutar de esta experiencia. Vamos ahora con la siguiente pregunta. En este caso, Milady Tower Moon, o sea, luna, edificio y señora, ¿no? Señorita, la traducción digo. Dice, lo he intentado casi todo, creo yo, pero trato de hacer sueños astrales y me cuesta hacerlo en sueños de forma consciente.
y no sé si será porque no he trabajado suficiente la glándula pineal. También he tanteado mis sombras, pero no demasiado. Tendría muchas cosas que contar que me han pasado. Por eso me interesa el curso. Gracias y perdón por hablar otra vez. No, no hay ni mucho menos. Yo te diría adelante. Si hay procesos para esos viajes astrales, no pasa nada porque no suceda de momento. Mira, el peor enemigo es que te impacientes, es la desesperación. Tu mayor amigo será y tu aliado será la constancia. La constancia de esos TIC, y además tenemos un par de programas de los sueños. Yo te recomendaría que ahí hemos dado algunos TIC y entonces los puedes ver, ¿vale? Míralos, pruébalo. Te puedo decir que me ha escrito gente que a raíz de esos programas ha empezado a recordar los sueños y a tener más constancia de los sueños y a empezar a darse cuenta que hay un proceso de ese sueño. Entonces, con el tiempo lo puedes ir desarrollando. Si no, pues alguien que sea totalmente especialista en sueños lúcidos que te ayude, que te acompañe a esa transición. Y luego, lo que me hablas de no he trabajado suficiente la glándula, no tiene por qué. Hay personas que lo tienen de una forma, les surge, porque habría que ver tu glándula pineal, esa reactivación. Sí es cierto que te va a venir muy bien, que te puede venir muy bien trabajar la glándula pineal y trabajarla con alguien que sepa llevarla. Por ejemplo, en el curso de autosanación aural cuántica la vamos a trabajar, la vamos a resetear y la vamos a activar, ¿vale? Es un proceso muy bonito de reactivación, pero no puedo decirte si la has trabajado mucho o la has trabajado poco. Eso es una sensación que tú tienes. Lo que sí que me da la sensación es que te machacas demasiado, que te exiges demasiado. Entonces, tómatelo desde el disfrute más, de una forma más tranquila. Perfecto. Bueno, pues vamos a ir por la siguiente pregunta. Espérate que me tengo que ir un poquito más abajo. Aquí. Ana Fernández desde Barcelona. ¿Qué pasa con las personas que no realizan ese trabajo personal? ¿Crees que es la base por lo que venimos a este mundo? Bueno, aquí vamos a estar de todo tipo. El que no trabaja quizás no le ha llamado la atención o ha venido a experimentar otra cosa. Al final, Ana, cada persona va a decidir, pero aquí lo importante es lo que has decidido tú. ¿Qué has decidido tú? No te tiene que importar mucho más el otro. El mejor proceso de despertar del otro es ver que tiene opciones de despertar. Y cuando no sabe despertar por sí solo, cuando una persona ha hecho su trabajo y puede mostrar que ese despertar, que hay otra forma de vida, el otro puede ser que simplemente por empatía despierte o que se interese por ese despertar que tú has tenido. De verdad que solemos preocuparnos demasiado por el otro cuando nosotros tenemos mucho trabajo por delante y más que trabajo, crear, ¿no? Crear nuestra propia vida, manifestar nuestra propia vida. Yo diría que la mejor muestra para los demás es que nosotros nos mostremos con todo nuestro valor y siendo totalmente auténticos. El que no haga el trabajo, pues bueno, él verá para qué ha decidido estar ahí, para qué ha decidido estar en esta vida dormido y quizás lo decidió de una forma inconsciente o se ha perdido en el camino, puede ser. Entonces, con nuestro apoyo, mucha gente puede tener esa referencia de que sí que puede y que hay algo mejor que todavía no ha podido experimentar. Pues preguntas, a verlas, no las hay. Bueno, pues ya está. Estamos llegando casi al final, pues vamos a nosotros. No, es interesante, Luis, porque todo este proceso es importante o es un punto de referencia para que la gente se dé cuenta. Yo sigo insistiendo en estos pocos minutos ya que nos quedan, mientras que entra alguna otra pregunta. Es decir, realmente
todo esto al final es una decisión. Esto es una decisión. Es una decisión de vivir en coherencia. Pensar que las personas estamos continuamente en realidad teniendo una llamada. Cuando no estamos viviendo en coherencia, siempre estamos teniendo esa llamada. Esa llamada porque en realidad somos espirituales, somos espíritu. Y eso lo vamos a tener siempre, queramos o no. Y esa espiritualidad está intrínseca en nosotros. No podemos renunciar a ella. Entonces, desde esa espiritualidad, nosotros vamos a decidir si queremos vivir desde nuestro equilibrio, nuestra armonía, si queremos vivir en una coherencia existencial o nos dejamos llevar por todo y vivimos una vida que no queremos vivir, una vida que nos están imponiendo, una vida... Entonces, en este momento que estamos viviendo, y con esto que me gustaría de verdad terminar el mensaje, es importantísimo que nos demos cuenta que somos los creadores, los que decidimos dónde queremos estar, que tenemos muchísimo más poder del que realmente somos conscientes y que entre todos, cuando decidimos atravesar nuestros miedos, vamos a poder ver que hay un gran regalo detrás, que es lo que en este momento o en este camino que estamos llamando, estamos diciendo que es el tesoro espiritual. Porque al atravesar todos nuestros miedos, esa sombra, de verdad que vas a encontrar tu propio tesoro que está dentro de ti. Y ese tesoro en realidad eres tú. Pero se crea algo tan maravilloso, tan fantástico, esas nuevas conexiones que de verdad te hacen entender la vida de otra forma. Y a lo que estamos llamando ese tesoro espiritual, ¿no? Ese camino del héroe. Es una maravilla, ese viaje del héroe que estamos hablando, porque en realidad partimos de la base de que el gran héroe siempre, siempre eres tú. Tú eres tu propio héroe y tú puedes mostrar ese héroe a los demás. Pero bueno, lo veremos en el próximo programa porque quedan 2 puntos muy, muy interesantes, que sería la cuarta etapa, que es el ermitaño, algo que sí que me gustaría matizar y matizarlo muy bien. Creo que ahí vamos a entender cuáles son los riesgos y que todos en realidad estamos pasando por ello o hemos pasado o vamos a pasar. Y el quinto, que es la materialización, ¿no? Es la realización de ese gran héroe al final. Entonces, eso ya en el próximo. En el próximo vídeo. Pues muchas gracias, José Antonio. A ver si hablamos en otro ratito tú y yo. De esta semana no pasa, porque vamos diciendo y al final esta semana no pasa. Llámame por la mañana, te quiero comentar algo, ¿vale? Vale, hecho. Vale. Vamos hablando. Un fuerte abrazo, feliz vida para todos y nos vemos muy pronto. Pues muchas gracias, José Antonio. Nos vemos. Hasta luego. Gracias a ti, Luis. Hasta luego. Hasta luego. Hala, pues venga, final de fiesta. Última